Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Estados Unidos cometió un grave error cuando vinculó su retirada de Afganistán al 11 de septiembre. Eso figura incluso en los acuerdos que se firmaron en Qatar con el grupo de los talibanes. Esa era una fecha establecida por Estados Unidos como tope para su permanencia en el territorio afgano, que ellos tuvieron a bien adelantar, pero esa era la fecha tope y fue una manera, consciente o inconsciente, no sé, de vincular su retiro de una fecha que hace que la gente pase balance tomando como parámetro la realidad que prevalecía en ese entonces. Y cómo son las cosas de la vida, justamente cuando Estados Unidos intentaba completar su retirada, en el aeropuerto de Kabul aparece un yihadista de esos extremistas que se encargaron de demostrarle a Estados Unidos que probablemente estaban combatiendo contra el enemigo equivocado, porque resulta que ahí en el territorio de Afganistán hay grupos que son mucho más radicales que los talibanes. Es cierto que los talibanes tenían unas relaciones con el grupo de Osama Bin Laden, que era el líder de Al Qaeda, pero fueron unas relaciones que se cultivaron teniendo de por medio a los propios países occidentales, que también fueron aliados, lo mismo que los talibanes, de esos grupos, porque Osama Bin Laden era un hombre de ellos, y los talibanes de alguna manera, aunque no fueron una creación de Estados Unidos, pero sí fueron el producto del esfuerzo de aliados importantes de Estados Unidos. Y ellos con los talibanes no tenían ningún tipo de objeción. Y los talibanes fueron también producto del esfuerzo de gente, de unos señores de la guerra, aliados de los Estados Unidos. Entonces, probablemente Estados Unidos durante todos estos 20 años ha estado combatiendo al enemigo equivocado. Ahora, como leí el trabajo de un prestigioso columnista del periódico británico The Guardian, Estados Unidos se ve ante la disyuntiva de definir si la presencia de esos grupos radicales que el Estado Islámico también combate, los talibanes, que los talibanes también combaten, si eso hace de esos grupos talibanes un aliado de Occidente. Habría que preguntarse eso. Entonces, cuando nos aproximemos al 11 de septiembre, ustedes verán cómo eso se convierte en un elemento con unos efectos políticos devastadores para la actual administración del presidente Joe Biden. La verdad es que si uno se pone a analizar muy bien cómo es que han evolucionado las cosas durante los últimos 20 años, encontrará una cantidad inmensa de fracasos de la nación más poderosa de la Tierra, que tiene además unos aliados que son también poderosos, potencias nucleares, en su conjunto una potencia sin ningún tipo de parangón en el planeta Tierra. Y esa gran potencia, con todos esos aliados, ha ido cosechando fracaso tras fracaso. Analice usted. Ahora usted en Afganistán encuentra más de 3 millones de refugiados. Un país que después de 20 años
no tiene avances importantes que exhibir. Estados Unidos, y ese es un gran fracaso, un tremendo fracaso, no pudo en 20 años crear allí una zapata, una base de sustentación para un gobierno pro-occidental con cierta estabilidad. No lo pudo conseguir. Más bien, los talibanes mostraron más capacidad para mantenerse cohesionados, para mantener su base de apoyo, de sustentación durante 20 años de combate, tanto como para tomar el poder inmediatamente se produjera la ausencia de Estados Unidos y sus aliados. Yo creo que ese es un tremendo fracaso. Entonces usted encuentra un montón de refugiados. Los terroristas siguen operando en el territorio de Afganistán. Recuerden que Afganistán es un país fragmentado, en donde hay un montón de grupos étnicos, un montón de tribus que se han disputado ese territorio siempre. Y entonces, eso son detalles, son elementos que cuando se tomó la decisión de invadir ese país, no se pusieron sobre la mesa para ser sopesados. Entonces usted tiene un montón de refugiados, usted tiene los grupos terroristas que siguen operando, usted tiene que durante 20 años han muerto ahí cientos de miles de seres humanos, incluyendo soldados de los que participaron, de los grupos aliados, incluyendo soldados del ejército de Afganistán, individuos de la sociedad civil, de la población civil, ancianos, niños, mujeres, como decía, un montón de desplazados, y muy diezmada la capacidad de ese país para construir su futuro. Esa es la cosecha, ese es el saldo de 20 años de la lucha contra el terrorismo. Un fracaso total. Ahora hay un detalle que a mí me parece como sacado de una novelita de esas de ficción. Pudiera parecer una exageración. Bueno, hay un trabajo, creo que lo tengo por aquí, que leí en el periódico The New York Times. Se titula El verdadero ganador de la guerra de Afganistán. Ese trabajo lo firma James Perles, una señora a la que no conozco, pero dice algo que tiene mucho sentido, aunque puede parecer inverosímil. Ella sostiene que el verdadero triunfador de la guerra de Afganistán es Pakistán. Ni siquiera los talibanes, eso lo agrego yo, porque la gente ahora cuando ve que salen los talibanes, se apoderan de Kabul, bueno, pues los talibanes son los principales ganadores, pero en realidad yo digo que el principal vencedor fue Pakistán, y eso es mucho decir. ¿Por qué? Bueno, porque Pakistán es nada más y nada menos que un aliado de los Estados Unidos. Un aliado, al menos desde el punto de vista formal, ha sido un aliado de los Estados Unidos. De hecho, el respaldo de Pakistán en esta guerra ha sido crucial, porque recuerden ustedes, Afganistán no tiene salida al mar, y toda la operación logística organizada, montada ahí por Estados Unidos y sus aliados para mantener su ejército y viable su proyecto ahí en Afganistán, todo eso se montó desde puertos y aeropuertos ubicados en Pakistán. Pakistán es, reitero, un aliado
tradicional en esa zona de los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que los estados nacionales tienen también sus intereses propios. Hay unos intereses nacionales que usted tiene que conjugar cuando toma una decisión. Y entonces a Pakistán no se le consideró cuando se inició esa operación contra el régimen talibán. Y para Pakistán eso es importante de cara a su seguridad y de cara a su relación con un vecino que ha sido tradicionalmente un rival a muerte, porque Pakistán es el producto de una escisión del territorio de India. India, desde Pakistán, tenía algunos grupos que alimentaban, hacían el esfuerzo por incrementar la enemistad, o mejor dicho, para debilitar de alguna manera el régimen de Pakistán. De unos grupos que operaban ahí en la frontera con Afganistán. Ese es un país en donde operan grupos diversos, incluyendo esos que Estados Unidos bombardeó, teniendo a los talibanes ahí mismo, que eran parte del operativo de evacuación, porque de alguna forma los talibanes pactaron con Estados Unidos y habían consentido ese proceso ese operativo de evacuación, y estaban contribuyendo a que eso se produjera dentro de cierto orden. Y se produjo ahí un atentado donde murieron nada más y nada menos que 13 soldados de los Estados Unidos. Un montón de civiles también murieron. Y eso les recordó a Estados Unidos que hay unos terroristas. Se fueron, invadieron Afganistán para combatir el terrorismo. Y justo cuando ya estaban a punto de completar la retirada, se produce un atentado terrorista que les recuerda a ellos que 20 años después todavía siguen habiendo terroristas ahí, y que tu misión, por tanto, fue un fracaso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay otros elementos importantes que conjugar aquí, pero retornamos en un momentito. Estados Unidos definitivamente, una de las razones de su fracaso en Afganistán y en la zona de Oriente Medio es que nunca ha entendido cómo es que se definen las lealtades en esa zona. Que no es un asunto de que yo llegué aquí, yo soy el que tengo más poder y todo el mundo se va a colocar a mi alrededor y se va a alinear con las directrices que yo trace, como suele ocurrir en otras zonas del mundo. En esos países las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, Estados Unidos tuvo de alguna forma cierta colaboración con Pakistán, como eso que ya le dije. Sin embargo, Pakistán nunca dejó de apoyar a los talibanes. Los talibanes nunca hubieran ganado esa guerra, nunca hubieran logrado resistir sin el respaldo que le dio Pakistán en múltiples aspectos. Ese trabajo que yo cité del New York Times revela cómo, cuando se firmó el pacto de Doha entre talibanes y el gobierno de Estados Unidos, que se inicia la ofensiva para retomar el control de Afganistán,
una vez iniciado el proceso de retiro de las tropas occidentales, aparecieron en la frontera miles de yihadistas que tenían su guarida en el territorio pakistaní. Usted no me va a decir a mí que las autoridades, digo pakistaní, las autoridades de Pakistán no tenían conocimiento de eso. La autora del trabajo que vuelvo a referir dice que los servicios de inteligencia de Pakistán estuvieron al servicio de los talibanes. No es verdad que las autoridades pakistaníes no sabían que Osama Bin Laden había buscado Pakistán como refugio. Y no es verdad que Osama Bin Laden buscó a Pakistán porque no tenía otra alternativa. Buscó a Pakistán porque sabía que allí contaba con ciertos apoyos, incluyendo apoyos oficiales. Y eso lo saben las autoridades de Estados Unidos. La operación Jerónimo para capturar a Osama Bin Laden se llevó a cabo sin el conocimiento de las autoridades pakistaníes. ¿Por qué? Porque no había un problema de confianza. Estados Unidos se conformó con esos apoyos que ofreció, al menos formalmente. Recuerden, no se puede perder de vista, Pakistán es un país grande, 200 millones de habitantes, y es una potencia nuclear. Es una potencia nuclear. Tiene armas nucleares y está dentro de ese club. Eso es un dato que hay que tenerlo presente. Entonces, ese es un detalle que los norteamericanos y sus aliados no pusieron sobre la mesa cuando decidieron lanzarse a esa aventura. Cometieron ahí el mismo error que cometieron con respecto a Irak, porque a Irak lo invadieron y entonces resulta que rompieron un equilibrio de poder que había construido ahí Saddam Hussein como consecuencia de muchos esfuerzos y de mucha habilidad para concertar alianzas entre todos esos grupos que incidían en la sociedad iraquí, porque no es verdad que Saddam Hussein gobernaba solo a palo limpio. Él tenía su entendimiento con grupos diversos. Y los chiitas, siendo mayoría, tenían cierta participación que Saddam Hussein les reconocía. Se meten ahí, rompen ese equilibrio de poder y entonces ahí se produce una situación, y es que tampoco pudieron encontrar cómo darle sustento a un gobierno pro-occidental estable y fiel, leal, como ocurrió también en el caso de Pakistán e incluso en el mismo caso del gobierno de Afganistán. En el mismo caso del gobierno de Afganistán, porque ya yo les he referido a ustedes los encuentros entre el gobierno de Karzai en Afganistán y el gobierno de Irán. Y el gobierno de Irán, ¿por qué? Bueno, por una sencilla razón. Los talibanes son unos sunitas radicales. Los chiitas de Irán tienen contradicciones, no los aceptan. Y entonces, por abajo se producen esas coincidencias. Y Estados Unidos no es que lo ignora, pero no tiene cómo garantizar coherencia entre todos los que de alguna forma militan dentro de su causa. En el caso de Irak le pasó exactamente lo mismo. Y resulta que se buscaron como aliados a los chiitas y los chiitas terminaron buscándole el lado a los iraníes. Si no, pregúntese dónde fue que murió el general que Donald Trump atacó con
misiles cuando llegaba al aeropuerto, casi sin ningún tipo con una escolta mínima. Lo que significa que ese general, muy valorado en Irán, un gran jefe con mucho reconocimiento, con mucha autoridad dentro de Irán, entraba tranquilamente al territorio iraquí y allí los recibían las autoridades al más alto nivel, aún en contra de los deseos de Estados Unidos y sus aliados. Y esa era la realidad que se estaba viviendo ahí. Otro error también en el trato con aliados fue lo que ocurrió con Turquía. Turquía, un aliado a nivel de la OTAN, pero Estados Unidos quiso imponer su proyecto de dominación en toda esa zona, se lo quiso imponer a los turcos. Y le quiso imponer a los turcos el proyecto de creación de un Estado kurdo en el territorio de Irak. Un proyecto que Turquía no iba a aceptar jamás por el problema que tiene, y de eso yo he hablado también aquí un montón de veces, por el problema que tiene con los kurdos dentro de su territorio. Otro problema con un aliado. No había necesidad de eso. Y Estados Unidos llegó al punto, al extremo, de que quiso desalojar del poder a Erdogan. Y eso, esa Turquía, que incluso derribó un avión ruso, terminó buscándole el lado a los propios rusos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente encontró que su aliado no le respondía y le quería imponer un proyecto que iba en contra de lo que ellos entendían que eran sus intereses nacionales. Y también Turquía tuvo grandes contradicciones con la Unión Europea. Bueno, primero porque Turquía quería la membresía dentro de la Unión Europea planteaba una serie de condiciones, Erdogan se molestó mucho con eso y terminó incluso amenazando con abrir las puertas, todas las compuertas que había establecido para los flujos migratorios, volcar todo eso hacia el territorio de Europa. Porque también le querían imponer la llegada de más refugiados. Recuerden aquellas discusiones de tener los campamentos de refugiados ahí para que no vayan a Europa, y Europa entonces se encarga de financiar todo eso. Esa era una propuesta que le hacían a Turquía, eso se estuvo discutiendo. Y las contradicciones con la Unión Europea llegaron al punto de que Ursula von der Leyen, la ejecutiva de la Unión Europea, llegó a una reunión a Turquía presidida por el presidente Erdogan. Y cuando llegó a la reunión, todos los asientos, todas las sillas estaban ocupadas. Y nadie se paró para cederle su asiento a la señora von der Leyen. Y tuvo que quedarse parada. Hasta ahí, de esa forma tan cruda, se expresaron las contradicciones con un país que incluso tiene bases militares de la OTAN. ¿Y eso cómo se llama? Un mal manejo de relaciones con los aliados. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. Lo que ocurrió entre Turquía, Estados Unidos y sus aliados, todas esas desavenencias, recuerda esos métodos que se han utilizado para imponerle tragos amargos a los aliados. Tragos amargos. A nosotros, por ejemplo, que no somos contrario a Estados Unidos, que hemos mantenido con Estados Unidos unas excelentes relaciones, que todos los gobiernos aquí valoran.
Estados Unidos ha tratado de imponerle a la República Dominicana un determinado tipo de relaciones con Haití, pasándole por encima a los intereses nacionales, desconociendo las implicaciones que eso puede tener, porque eso definitivamente lo que se pudiera convertir en una fuente permanente de conflicto. Pero ellos piensan en intereses propios. Entonces trataron de imponernos a nosotros su visión sobre las normas de reconocimiento de la nacionalidad y una política migratoria acorde con sus propios intereses, no con los intereses de República Dominicana, que de hecho tiene una situación aquí con los migrantes haitianos que le imponen a la República Dominicana una gran carga. Pero siempre ha estado eso ahí, y es un elemento que no se descarta que en el futuro también se pueda manipular en contra de los intereses dominicanos. Eso está ahí, eso está ahí. De la misma forma que usted ve que hay un escarceo con los países centroamericanos, que Estados Unidos entienden que no hacen lo suficiente como para evitar los flujos. Y ese tipo de situaciones. Bueno, fíjense lo que ocurrió también en el caso de Hosni Mubarak. Porque en el marco de la primavera árabe se produjeron unas protestas. Estados Unidos sacrificó a Hosni Mubarak, un aliado de ellos, que entendían, podían tomar como para poner un ejemplo. Esa fue la idea. Nosotros agarramos a Hosni Mubarak, lo sacrificamos, es nuestro aliado, pero lo sacrificamos, y de esa manera creamos las condiciones para que haya una reacción parecida frente al caso de Bashar al-Assad en Siria, que era el blanco fundamental en todo eso. El blanco fundamental. ¿Por qué era el blanco fundamental? Bueno, porque en el proyecto que se definió, que comenzó en Afganistán, que luego siguió a Irak, el siguiente eslabón era Siria, que era otro de los países que en el 2002, en su discurso sobre el Estado de la Unión, George Bush definió como los países del eje del mal. Ahí estaba Irak, estaba Siria, estaba Irán y el gobierno de Gaddafi. A pesar de que con el gobierno de Gaddafi ya había un entendimiento. Y recuerden aquella visita de Tony Blair, lo que significó un cambio en la actitud frente a Gaddafi, pero eso cambió posteriormente con la situación que se produjo en el marco de la denominada primavera árabe, y se aprovechó para salir de ese personaje. Bueno, se intentó sacrificar a Mubarak. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado fue que las elecciones las ganaron los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes hicieron lo que ellos saben hacer. Y eso, pues, se comenzaba a erigir como un peligro para un país como Israel, que no aceptaba eso. Y que él veía eso con mucha ojeriza. Le salió ahí el tiro por la culata a los hermanos musulmanes. ¿Y cuál fue la solución a ese problema? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado dirigido por el hombre que todavía está ahí. En un momento en el que tú estás tratando de justificar el desalojo del poder de un hombre como Assad, que tiene muchos años ahí, es el heredero del trono de su padre, y que tú acusas de dictador, pero tienes en otro país de la misma zona que dar un golpe de Estado para quitarte de encima un gobierno que fue el producto de las urnas.
Y evidentemente que eso fue un golpe político, porque te puso en evidencia como alguien que está realmente haciendo amarres según conveniencia y no conforme a ese discurso que tú has estado manejando para justificarte. Y ahí entonces, como dicen, se le vio el refajo, porque ese gobierno de Mubarak ha sacrificado un montón de gente, organizó juicios sumarísimos, ha colgado un montón de ciudadanos, lo ha condenado a muerte por sentencias manipuladas de los tribunales, persecución, ahí usted no puede abrir la boca, incluso en el exterior, y eso hay los reportes de entidades defensoras de los derechos humanos independientes, no me dejan mentir. Y ese es un aliado importante de Estados Unidos en esa zona, que le queda chiquito a Assad, o se puede comparar con Assad, o cualquier dictador de esa zona, algunos de los cuales son aliados de Estados Unidos. Entonces así, usted hace un inventario de todos los disparates y va a acumular una cantidad realmente impresionante de fracasos durante un periodo tan corto como 20 años. Entonces fracasó eso en Afganistán, el operativo, que tenía un objetivo claro, fracasó. Los talibanes eran probablemente un régimen para ellos que podían de alguna forma sacrificar, porque ese no era un enemigo fundamental. Ese no era un enemigo fundamental, pero lo podían sacrificar y de esa manera pudieron alentar un poco a los países de Asia Central, como el caso, por ejemplo, de Tayikistán, que veía en los talibanes una gran amenaza. ¿Por qué? Bueno, porque hay una población en Afganistán que son tayikos, 23-27% de la población. El grueso, la mayoría, son pastunes. Pero esa población tayika, pues lógicamente tiene ahí el respaldo de ese país, de Tayikistán y de esos países de Asia Central. No ven con mucha simpatía la exclusión de esos grupos. Entonces, cuando usted le pone la mano a algo ahí en esa zona, usted tiene que saber bien cómo es que eso va a repercutir. Porque yo reitero, las alianzas no se cultivan en ese mundillo como suele ocurrir en Occidente. No es igual. Vamos a la otra pausa. Volvemos en breve. Hay otra cosa que se puede considerar un gran fracaso para Estados Unidos. Yo he hablado un poco de eso también en otros programas. Y es que mientras Estados Unidos hacía la guerra en Afganistán, en Irak, Siria, en toda esa zona de Oriente Medio, mientras se involucraba en esa aventura con sus aliados de la OTAN en Libia, donde desestabilizaron el régimen de Gaddafi. Mientras todo eso lo hacían Estados Unidos y sus aliados, China y Rusia hacían los negocios y se manejaban con mucha cautela, manteniendo cierta distancia en algunos casos. Y en el caso de Oriente Medio, ya involucrándose abiertamente cuando entendieron que las circunstancias lo ameritaban. Pero fíjense qué cosa, China y Rusia tienen ahora buenas relaciones con los afganos. Pudieran considerarse vencedores de esa guerra, indirectamente,
porque ellos no fueron, no participaron ahí en eso, aunque siempre tuvieron su recelo, en el caso sobre todo de Rusia, porque se trata de una operación que se hace cerca de su frontera y muy próxima a su área de influencia, que es esa zona del Asia Central, que indiscutiblemente lo que se está persiguiendo es sacar esa zona de su zona de influencia y facilitar el uso de los recursos energéticos para satisfacer la demanda de uno de los principales consumidores de esos recursos, que es Europa. Y para condicionar, tener la posibilidad de condicionar el acceso a esos recursos de países como China y como India, que están ahí mismo en la zona. Por tanto, su presencia ahí es importante. Y cuando se produce ese fracaso, bueno, pues de alguna forma los rusos lo celebran. No tiraron un solo tiro. Y una de las pocas embajadas que han permanecido ahí luego de que los talibanes retomaran el poder es la embajada rusa. Otra es la embajada china. Por tanto, de alguna forma ellos quedan ahí bien posicionados una vez sellado el fracaso de Estados Unidos. No tiraron un solo tiro y son los que están cosechando fruto ahora. Pero vienen cosechando fruto desde el inicio mismo de la ofensiva. Porque yo reitero, ¿quiénes son los que han estado haciendo buenos negocios ahí? No han sido fundamentalmente los países europeos, que esos países ven como, en el fondo, busque para el caso, por ejemplo, de Irak. Busque el caso de Irak. Las compañías occidentales no invierten ahí con el mismo entusiasmo con que lo han hecho los chinos. En Siria ni se diga. Usted no encuentra por ahí. Ahí los contratos para reconstrucción lo tienen los chinos y lo tienen los rusos. Esa es la verdad. Y Estados Unidos, cuando llega la hora de hacer los negocios, es a Estados Unidos a lo que peor al que peor le va. Si no recuerdo, cuando se firmó el acuerdo nuclear con Irán, ¿quiénes fueron los países que comenzaron a hacer los negocios? Italia comenzó a hacer unos negocios, unos contratos jugosos. Francia estaba administrando un pozo petrolero, una compañía francesa. Cuando Trump volvió otra vez con las sanciones. Y bueno, Europa fue la que le vendió, Airbus fue la que le vendió los aviones a Irán. Y entonces así es como han funcionado en las cosas. Esos han sido efectos colaterales, porque esos esfuerzos de alguna forma han fortalecido a los que son los competidores de Estados Unidos y sus aliados, que ellos al fin y al cabo, su mira estaba puesta en la competencia con esos países. Luego lo que ha habido es un gran revés. Fracasó Estados Unidos en Afganistán, fracasó en Irak, fracasó en Siria, porque en Siria el objetivo era derrocar a Bashar al-Assad. Armaron unos grupos yihadistas ahí para combatir a Assad, y luego esos grupos armaron todo un ejército. Nunca un grupo terrorista, yo creo que en la historia de la humanidad, no me atrevo a hacer en esto hacer un juicio de valor radical, pero examinando así las cosas de forma rápida, me parece que no hay ese precedente de grupos terroristas que hayan tenido un ejército tan poderoso como lo logró el Estado Islámico, controlando un territorio vastísimo
Y todo esto en el marco de una cruzada contra el terrorismo. Y uno de los efectos fue ese. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de un error infantil de cálculo. Pensaron que podían llevar yihadistas ahí y que esos yihadistas iban a responder a sus órdenes y que iban a marchar todos al unísono contra Assad, y no ocurrió así. No ocurrió así. Y entonces usted vio atentados en Europa, varios países europeos. Nunca el terrorismo estuvo tan fuerte, nunca acumuló tanto poder como precisamente en la época en la que Estados Unidos se lanzó a una cruzada. Y esa es la realidad. Entonces fracasó ahí. Y como consecuencia de todo esto, alteró la correlación de fuerza en Oriente Medio. Eso favoreció a Irán y no tuvo otro camino que pactar un acuerdo nuclear para que Irán no se alzara con armas nucleares, para que no desarrollara armas nucleares. Ese fue otro factor que puso de manifiesto el fracaso de esas políticas. Porque el objetivo, ¿cuál era? Uno de los objetivos era Irán, que era parte del eje del mal. Irán, Afganistán, Irak, si usted ve, uno en el este, otro en el oeste, convierten a Irán en un sándwich. Ese era uno de los ejes del mal. Y sin embargo, después de ese esfuerzo por acorralarlo, terminaron haciendo ese acuerdo nuclear. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que era mejor negociar para evitarse ese problema en un país, con un país al que ya tú no podías, las condiciones no estaban dadas como para tú lanzarte a otra aventura militar más, porque eso iba a llegar a meter la región entera en una guerra total. Era mejor pactar eso. Y para eso fue necesario buscarle el lado a Rusia, que a su vez habían tratado de aislar por lo de Ucrania. Hubo que llamar a Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque era difícil el acuerdo nuclear sin un intermediario como Rusia, que podía tener que entenderse con Arabia Saudita, que puede sentarse a conversar con Arabia Saudita, con Israel, porque tienen buenas relaciones, y también con Estados Unidos y los demás países miembros del Consejo de Seguridad. Tuvieron que llamar a Rusia para discutir ese pacto, y Rusia ahí jugó un papel estelar, y lo reconoció en su momento el presidente Barack Obama. Tengo por ahí un discurso en donde él ponderó el acuerdo nuclear y el rol que jugó Rusia en ese entendimiento. Y ese fue un pacto que fue un pequeño acuerdo de Doha con los talibanes. Un pequeño acuerdo. Como un pequeño acuerdo fue también eso que se acordó con Maduro al inicio de las conversaciones en México. De eso podemos hablar un poco más adelante, si el tiempo nos alcanza. Pero esa es la realidad. Entonces fracasaron también en ese intento de aislar a Rusia, que se metió en la zona a defender sus intereses. No le podían decir que no, porque Rusia dijo: ustedes han fracasado en la lucha contra el Estado Islámico, nosotros sabemos cómo resolver esto. Y efectivamente, demostraron más eficiencia, más determinación en el combate de ese grupo que tenía un control importante en esa zona de Oriente Medio, el Estado Islámico, hoy reducido a la mínima expresión. Y ahí quienes jugaron un papel importante en eso: Irán, Rusia, las tropas de Assad. Esa es la realidad.
Y Estados Unidos también puso su parte. Pero, en definitiva, fue ese un fracaso. Y, bueno, pues, lo de Ucrania, ¿en qué terminó? Otro fracaso más. ¿En qué terminó lo de Ucrania? Bueno, terminó en que Rusia se anexó Crimea, en que hubo que darle independencia o mucha autodeterminación a la región del Donbass, que son las grandes ciudades de Lugansk y Donetsk, en una zona rusófila, donde la población mayoritariamente es de ascendencia rusa. Hubo que darle independencia porque ganaron la guerra, el enfrentamiento que hubo ahí. Y además de eso, Ucrania perdió ese tratamiento preferencial que tenía con Rusia por el asunto de ser territorio que se utilizaba y se utiliza para llevar el gas hacia Europa. Y Rusia pagaba un montón de dinero por eso. Sigue pagando, pero ya no son las mismas condiciones. Y entonces ahí está la flota del Mar Negro, por cuya presencia en lo que era territorio ucraniano pagaba Rusia un montón de dinero. Y entonces ahí, bueno, pues también hubo otro gran fracaso. Además de que al gobierno de Ucrania, en cierta medida, aunque usted ve cierto movimiento, pero en el fondo a Ucrania también la han dejado sola. Y eso se parece mucho también a la retirada de Afganistán. Hay un fracaso que ha reconocido Europa. ¿Cuál fue la iniciativa? ¿Quién fue que firmó los acuerdos, facilitó los acuerdos de Minsk 1 y 2? Bueno, fundamentalmente el segundo Minsk, el 2, que fue el que trazó las reglas de juego que permitieron el alto el fuego. ¿Quiénes llevaron la voz cantante ahí? Francia y Alemania. Francia y Alemania, aún con cierta reticencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ya de hecho Francia y Alemania lograron evitar una confrontación a gran escala en Ucrania. Lograron evitar eso y que Rusia siguiera imponiéndole peores condiciones a ese país. Y también una catástrofe en un país ahí mismo cerquita de su frontera, en un momento en el que ellos están sufriendo una tremenda crisis humanitaria. Y eso fue un fracaso de la estrategia de Estados Unidos. Y ese gran fracaso se expresa en el desarrollo actualmente del proyecto Nord Stream 2. Ese otro gasoducto que va a llevar gas ruso hacia Europa, que también refleja un fracaso de la política por evitar la dependencia de Europa del gas ruso, que tenía como objetivo esa ofensiva que comenzó por Afganistán y que después continuó en Irak y Siria. Cuando decía que Europa estaba confrontando una crisis humanitaria cuando se producen los combates en Ucrania, me estoy refiriendo a la crisis de los refugiados. Imagínese usted, más refugiados de Ucrania con destino a Europa. Eso también era un elemento que preocupaba a la Unión Europea porque esa era una posibilidad real. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con el último segmento. Entonces, el gran fracaso de Estados Unidos ha sido no solo eso de Afganistán, ha sido el fracaso de toda una estrategia. Afganistán era un componente
de una estrategia mucho más amplia, que como he dicho en otras oportunidades, pasaba por Irak, pasaba por Siria y tenía como objetivo el aislamiento de Irán, esos países del eje del mal. Entonces fracasó una estrategia y terminó, por eso es que ustedes ven que yo he insistido tanto con este tema, porque estamos asistiendo formalmente a la inauguración de una época distinta. Lo que simboliza Afganistán es el final de esos esfuerzos por consolidar a Estados Unidos como una única potencia en el mundo. Ya eso había fracasado, pero ahora esto es como el símbolo. Simboliza el inicio de una nueva etapa en la evolución de las relaciones internacionales. ¿Cómo se le va a llamar a esto? No sé, habrá que ver. Pero evidentemente que es una competencia por la hegemonía en donde hay dos grandes competidores y varios jugadores. Ese competidor que emerge en ese periodo de los 20 años como un gran jugador, como un gran competidor. Nunca Estados Unidos, en toda esta etapa en la que ha estado en el centro del ordenamiento mundial, nunca había tenido un contrincante de tanto peso como China. Pero además de eso, cuando Estados Unidos comienza a reaccionar contra eso que representa China, también cosecha otros fracasos, como por ejemplo el intento de Donald Trump por lograr que China ceda para reducir el déficit en el intercambio comercial con Estados Unidos. Es el déficit de Estados Unidos en el intercambio comercial con China. Impuso sanciones que no condujeron a nada, devinieron en fracaso. El fin de semana pasado, eso no se reflejó mucho en la prensa, no se destacó tanto, pero la vicepresidenta Kamala Harris estuvo de visita en el lejano oriente. Estuvo por, entre otros países, Vietnam, un periplo que ya hizo Barack Obama en su último año de gobierno, buscando el respaldo de países como Vietnam en su proyecto de hacerle frente en esa zona del lejano oriente a China. ¿Y cuál fue la respuesta de Vietnam? Vietnam es un país dominado por el Partido Comunista desde hace más de 40 años. Sin embargo, Estados Unidos no tiene ningún empacho en relacionarse, en buscarle el lado a los vietnamitas. De hecho, ya habían firmado con Vietnam acuerdos importantes, incluso hasta de suministro de armas. Y Barack Obama recibió en la Casa Blanca al jefe del Partido Comunista de Vietnam. En un país en donde constitucionalmente la vanguardia la ejerce esa organización política que traza las pautas. Y no ha habido ningún inconveniente. En el caso de China, se critica eso, que un partido comunista tenga esa hegemonía durante tanto tiempo. O en el caso de Cuba. Pero en el caso de Vietnam, eso es un detalle irrelevante, porque ellos necesitan aliados en esa zona. ¿Cuál fue la respuesta de los vietnamitas? Que tienen contradicciones con los chinos, porque incluso hay hasta un conflicto territorial por esas islitas que están en la zona del mar de China Meridional. Pero los vietnamitas le dijeron, nosotros queremos buenas relaciones con Estados Unidos, pero para tener buenas relaciones no necesariamente hay que enfilar los cañones. No fueron esas de las palabras, pero eso lo estoy yo comunicando de esa forma, es el sentido. Para tener buenas relaciones con un país no necesariamente hay que procurar hacerle daño a otro. Nosotros queremos buenas relaciones, pero no involucrarnos en esas acciones contra un tercer país.
Y la misma respuesta ya la habían dado los norcoreanos, que son también aliados de Estados Unidos. Los surcoreanos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen a un loco que tiene armas nucleares al lado como vecino, no se quieren meter en ese problema de estar haciéndole metiéndose en ese juego para cerrarle el paso a los chinos, porque además de eso China es el principal socio comercial de Corea del Sur. Y hay cosas, detalles de ese tipo que Estados Unidos sigue sin entender. Ya lo expliqué cómo en algunos casos se ha pretendido desconocer el interés nacional de esas naciones que son aliadas, como el caso de Pakistán, como el mismo caso de Europa, el mismo caso de Europa con el asunto del gas. Pero coja el caso de América Latina. Coja el caso de América Latina. Aquí en América Latina, bueno, ya hablamos del giro que ha dado Estados Unidos en su política hacia el régimen de Maduro, en donde está tratando ahora de impulsar un acuerdo que permita solucionar un conflicto ahí por la vía negociada. Ya reconocieron al gobierno de Maduro. Pero Estados Unidos aquí en nuestra zona lo que ha cosechado es puro fracaso. Porque China llegó, se estableció como socio principal de un montón de países. Argentina, Chile, Brasil, Perú, países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, República Dominicana, decidieron terminar relaciones con Taiwán y establecerlas con la República Popular China. Esos son avances importantes de un competidor y son, reitero, fracasos que ha venido cosechando Estados Unidos, que ahora pretende entonces aislarse, dándole continuidad a eso que comenzó Donald Trump, porque Biden en esencia ha continuado las líneas de Donald Trump. En Estados Unidos las políticas no se deciden simple y llanamente en atención, en función de un partido en el poder. Eso se define como el resultado del empuje de un montón de fuerzas dentro de la sociedad estadounidense. Por eso es que los cambios no se producen de forma brusca. Hay enfoques, naturalmente, diferencias que se traducen en cambios de política de Estado, pero en definitiva las políticas se deciden como consecuencia de la conjugación de las posiciones de grupos diferentes. Que, por cierto, ahora eso se torna más difícil por las contradicciones que hay en la sociedad estadounidense. Bueno, llegamos aquí al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.